Mando un saludo a todos los amigos del canal que se conectan, que escuchan los videos y voy a mandar un especial saludo a los amigos de México que he observado en la estadística que son los que más se conectan, los que más se acceden a estos audios. Así que un gran saludo a los amigos mexicanos. Hemos estado estudiando las modalidades del tiempo, pensamiento, cómo desde la memoria, desde todos los registros que nosotros tenemos almacenados, experiencias, estas no se limitan a estar ahí como un registro pasivo, sino que estas están fluyendo continuamente al presente y al futuro, de manera tal de que siempre estamos funcionando en el tiempo psicológico que Krishnamurti llamaba el devenir psicológico, el tiempo psicológico. Estuvimos estudiando que a su vez este tiempo psicológico es sufrimiento psicológico que no ha sido resuelto y que estamos siempre viviendo y experimentando dentro de los límites del pensar. Vimos que el pensamiento tiene su lugar en la vida, que es el aspecto funcional, práctico, científico, de cómo resolver nuestros problemas prácticos. La ciencia, la tecnología resuelve nuestros problemas prácticos y, bueno, también de alguna manera va creando otros problemas, pero eso no lo hemos estudiado. Por supuesto que es que así como tenemos avances científicos en la medicina, en las comunicaciones, este mismo medio, ¿no es cierto?, de internet, etcétera, así también la ciencia avanza en la industria armamentística, generando también cuando los gobiernos deciden hacer guerras o se generan conflictos armados, se causa un inmenso sufrimiento a la humanidad. Pero vimos que si bien el, el pensamiento tiene el lugar de aprendizaje, de comprensión de ciertos procesos de la naturaleza, ¿no es cierto? La ciencia y la tecnología. O sea, el pensamiento tiene su lugar en la vida. No es que no tenga un lugar. ¿Ah? ¿Cómo podríamos aprender una profesión o estudiar eh, algo que nos sirve para ganarnos la vida si no fuera por la actividad y desarrollo del pensamiento? No podríamos. O sea, el pensamiento es fundamental, la actividad del pensar es fundamental en nuestra vida, es muy importante. Sin embargo, tal como lo hemos venido estudiando, el pensamiento es limitado en otras áreas de la vida. Cuando nos vamos a relacionar con otra persona, o desde el punto de vista humano, cuando queremos penetrar en, podríamos decir, los misterios de la naturaleza, los misterios del universo, o el misterio que es uno mismo, el ser humano, el pensamiento se ve limitado, se muestra limitado. Podemos generar teorías, múltiples teorías, pero de algún modo el pensamiento no puede penetrar en lo inconmensurable, puede penetrar en lo que se pueda medir, pero no en lo inmedible, por decirlo de alguna manera, en lo inconmensurable. Ahí el pensamiento aparentemente, tal cual lo estamos utilizando y observando, se muestra limitado. Cuando vemos los conflictos de la humanidad históricamente y actualmente, vemos que el pensamiento nos fragmenta,
Estamos fragmentados en toda clase de ideologías, doctrinas, nacionalidades, en pugna, muchas veces en conflicto, en guerra. Y hay muchísimos ejemplos como cuando nos identificamos con una imagen política, económica, social, imágenes que son históricas en la humanidad. Si nazco en una sociedad religiosa de determinado signo y quedo de algún modo condicionado a esa doctrina, ¿no es cierto?, a esa tendencia. Y me identifico a mí mismo con esas imágenes mentales que me fragmentan, me separan de otras personas. Esto es bastante claro, nítido, cómo estamos divididos por imágenes políticas, económicas, sociales, nacionales, de todo orden, de todo tipo, o nuevas imágenes que se van creando, con las cuales nos identificamos y nos separamos de los demás. Entonces nosotros no comprendemos el mundo de las ideas, del pensamiento, de los conceptos, de las imágenes. Nos identificamos con ellas y generamos un sentido de yo divisivo, separativo. Y es por esto que las guerras no han parado. Las guerras no van a parar, no van a parar hasta que comprendamos, en términos generales, la actividad del pensamiento, la identificación con imágenes. Así es que esto es un punto muy importante que en algún otro audio vamos a estudiar, explorar, cuestionar, que de algún modo hemos venido tocando. Ahora, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, cuando Krishnamurti señaló que el observador es lo observado. Es una frase muy clásica, digamos, de la enseñanza de Krishnamurti, pero que en realidad es fundamental entender que en el plano psicológico, en el plano mental, lo que se observa son imágenes. O sea, y hay una frase muy conocida que también vamos a tratar de estudiar en otro audio, que es: la palabra no es la cosa. La palabra árbol no es el árbol. La palabra sol no es el sol. ¿Cierto? Yo puedo generar una imagen de una persona que estoy conociendo. De hecho, mi cerebro, cuando conozco a alguien, inmediatamente mi mente, mi cerebro empieza a generar una imagen de esa persona. Y el material con el cual construyo esa imagen viene de mi propio pasado, de mis experiencias, desde mi trasfondo. Se va gestando, se va generando una imagen de esa persona que estoy conociendo. Y posteriormente, cuando me encuentro con esa persona, empiezo a proyectar, naturalmente, toda esa construcción sobre esa persona. Y ahí surge el error, el engaño o el autoengaño de creer que todos esos contenidos del pasado que he generado, que están en mi trasfondo y que proyecto en esa persona, es la otra persona. Y en realidad, la imagen que he creado de esa persona es simplemente un fragmento de mi propia conciencia. Es de mi propia mente, de mi propia conciencia, porque en el campo mental la percepción es por imágenes mentales. De hecho,
uno mismo es una imagen construida desde la infancia, a través de los padres, hermanos, familiares, amigos, la sociedad en general, donde he nacido, las interacciones de todo orden social, han creado en mí, he creado en mí una autoimagen. Cuando nací me pusieron un nombre, me pusieron Juanito, yo asumí ese nombre y en torno del nombre he ido experimentando y generando experiencias y me identifico con ese nombre y genero una imagen de mí mismo y posteriormente imágenes de los demás. Entonces lo que observamos, el observador es una imagen y lo observado es otra imagen. ¿Y dónde están esas imágenes? En uno mismo. Son fragmentos de mi propia contenido de la conciencia, desde mi propio pasado, está esa fragmentación que se proyecta al entorno. Entonces, cuando me encuentro con alguien o me vinculo con alguien, es una imagen con otra imagen que está en mi propio ser. Por lo tanto, el observador es lo observado. ¿Y cómo será la fuerza subjetiva que tienen esas imágenes que yo creo y siento y experimento de que yo soy esa imagen y que el otro es esa imagen? En circunstancias que ese yo es una construcción de la memoria, es una construcción del pensamiento, psicológicamente, y el otro también. Y creo y siento que estoy con otro, separado de mí. A nivel físico es otro, a nivel psíquico soy yo mismo. Porque para poder percibir directamente tendría que transformar o disolver la actividad de las imágenes mentales para que hubiera percepción directa. No tendría que haber ni un observador ni un observado separado, sino que tendría que haber una comunión directa sin dualidad. Y eso es el problema fundamental, percepción directa. Como decía Krishnamurti, ver lo que es, sin interpretación o modificación del pasado, ¿no es cierto? Entonces uno pudiera decir, bueno, y todos los problemas, los conflictos, los sufrimientos que he sufrido con otras personas, soy yo mismo, he sido yo mismo que he sufrido en mí mismo. Y sí, esa es la realidad, he sufrido en mí mismo, por mí mismo, porque todas esas relaciones se basaron en imágenes. Y las imágenes mentales son fragmentos, son divisivas. Y por lo tanto, si hay un cúmulo de imágenes divisivas o fragmentarias, es evidente que va a haber conflicto, como lo hay entre India y Pakistán, o entre Israel y Palestina, o entre Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y China, porque todas esas relaciones son entre imágenes. Y así como tengo problemas con mi vecino, eh, esas relaciones y todas las relaciones en el campo de la mente son construcción de prejuicios, de imágenes. Y lo que está dividido siempre va a generar conflicto. Solamente en el único estado que no puede haber conflicto es cuando no hay imágenes o cuando no hay fragmentación. Entonces, el reto que se nos presenta es cómo comprender el mundo de las imágenes, que ya tienen un extraordinario poder sobre nosotros. Eso es impresionante, el poder que tienen las imágenes mentales sobre nosotros, que ya no podemos vivir sin ellas. No podemos percibir nada si no es a través de una imagen creada
desde nuestro pasado, desde nuestro trasfondo. Y además por eso que estamos viviendo siempre en el pasado. Cuando vemos a un amigo o a una amiga que no hemos visto hace 10 años y nos encontramos inmediatamente en un momento dado con ella, ¿qué vemos? ¿La vemos ahora o vemos la persona que conocimos hace 10 años? No podemos verla ahora. Vemos los registros que tenemos de esa persona hace 10, 20, 30 años. Entonces, es muy interesante encarar el hecho, si lo que estamos estudiando es real, si el observador es lo observado, cuáles son las consecuencias, las derivadas, ¿no es cierto?, de aquella percepción de que esa dualidad es proyectada por el pensamiento, ¿no es cierto? Podemos hacer ese ejercicio de decir, bueno, si el observador es lo observado, si es el pensar que fragmenta la percepción, ¿cómo encaro ese hecho? ¿Puedo observar el movimiento de esas imágenes, de esos pensamientos, que ya tienen extraordinario poder y energía, porque hemos pensado y pensado y pensado en esas imágenes una y otra vez, y por lo tanto ya tienen mucha, mucha energía subjetiva sobre nosotros, prejuicios, reacciones que saltan, ¿no es cierto? Esas reacciones son automáticas, nosotros no tenemos control sobre ese cúmulo de reacciones porque ya tienen muchísima fuerza. Entonces, por eso que Krishnamurti solía decir que la relación es autorrevelación, porque si hay atención, si hay atención, teóricamente, vamos a decir, podría darme cuenta que en la relación lo que se está proyectando de mí es mi pasado. Podría teóricamente ver las imágenes fluyendo en la relación, porque en la relación aparecen los contenidos del pensamiento, se proyectan, reaccionan, se mueven. Teóricamente el mundo podría ser un espejo donde mi condicionamiento se pudiera liberar, reflejar, comprender, conocer, descartar. Pero tienen tanta fuerza esas imágenes que fragmentan la percepción. Y este es un punto clave, muy interesante, muy fundamental de estudiar. Fíjense ustedes que el conflicto siempre es entre la dualidad sujeto-objeto. Ahí está la fragmentación, ¿no es cierto? Y todo el problema humano, prácticamente. Casi todos los problemas de la humanidad se resolverían en esa resolución de sujeto-objeto. Y si pudiéramos darnos cuenta de que no es esa fragmentación, es ilusoria, es proyectada por el pensar, que el conflicto es interno y no externo. Por supuesto que en el mundo externo hay retos que tenemos que responder, pero el conflicto es autogenerado, ¿cierto? Si es que fuera efectivo esto que estamos estudiando, examinando. Por eso es que cuando vimos en otros podcasts esto de ser consciente del contenido total del pensamiento, del contenido total del tiempo, nos referimos justamente a este punto. El contenido total abarca al observador y al observado dentro de cada uno de nosotros. Y cuando hay percepción del contenido total del tiempo,
no hay conflicto. Ya no hay un sujeto y un objeto separado. Porque justamente es el movimiento del pensar, el devenir, que fragmenta el contenido. Fragmenta nuestra vida entera, ¿no es cierto? Por eso que estudiar esto tiene que ver con toda la significación de nuestro vivir. No es un asunto académico para dar una conferencia en una universidad, digamos, en ese sentido, sino que es nuestra vida. Toda nuestra vida fragmentada es sufrimiento. Y pensamos que esa fragmentación no tiene solución, que fuera algo externo, físico, material. Y si todo ese problema fuera en la actividad de nuestra mente, en la actividad del pensamiento, como nos plantea Krishnamurti, o incluso otras filosofías de carácter espiritual, que señalan que la actividad del pensar es clave y que ahí es donde se fragmenta la percepción de la realidad, o se limita. Entonces, por eso que es importante estudiar, examinar y explorar esta posibilidad de entender la fragmentación del pensamiento, ¿no es cierto? Que es el problema fundamental aparentemente de la humanidad. ¿Cómo podemos contemplar esto? Meditar, contemplar, observar, examinar. Que el observador es lo observado. Si eso pudiéramos verlo de manera real, factual, el conflicto surge en la mente, en la fragmentación de esos contenidos, en esas imágenes. Y eso podría ser observado en la vida cotidiana, en el florecer de la inteligencia, la percepción, el discernimiento. Tenemos que interesarnos por esto, estudiarlo, observarlo, captar su importancia. ¿Es importante esto para nosotros? ¿O estamos ocupados con otras cosas que creemos que son más fundamentales? Como decía Krishnamurti, si estamos interesados en algo, vamos a tener la energía para encararlo. Si no estamos interesados, hemos gastado toda nuestra energía en otras cosas, no vamos a tener energía para encarar un reto tan fundamental como es la percepción de los contenidos del pensamiento. Así que podría uno observar durante el día el movimiento del pensar y ver cómo opera esta dualidad o no dualidad, ¿no es cierto? De, de esta frase tan conocida de Krishnamurti, que es el observador. Él los observado y por lo tanto, si esto es así, no podría haber conflicto. Y si surge un conflicto, este es interno. Entonces eso habría que continuar en este proceso de investigación, ¿no es cierto? Mando un saludo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo audio. Muchas gracias.